yo creo que lo que acaba de decir el profesor Bolequia nos sirve de percha precisamente para ir con Berta, porque ella es joven y además Berta tiene una situación especial y es que ella vive aquí, no sé si has nacido aquí también, y precisamente por eso a mí me parece interesante que comentemos algo que está un poco en el ambiente, ¿no? que se dice mucho dentro del activismo político guineoecuatoriano, que es por qué los jóvenes y las jóvenes guineanas nacidas aquí o crecidas aquí se preocupan más por lo que le pasa a un hombre estadounidense llamado George Floyd a no sé cuántos kilómetros, pero no así por lo que sucede en Guinea Ecuatorial. ¿Qué es lo que pasa para que vivamos a veces de espaldas a la realidad del país del cual provenimos? Bueno, en primer lugar quiero daros las buenas noches ya a sí, estas ya alturas sí. Y agradecer que me hayáis invitado a este coloquio. Realmente con esta pregunta no es tanto por qué no actuamos, o sea, la falta de interés a qué se debe, sino qué es lo que nos genera esa falta de interés. Porque sí que me ha gustado mucho la intervención del profesor don Justo Bolequia, porque ha recalcado ciertos puntos de los que yo sí que es verdad que quería resaltar. Por ejemplo, cuando habla del hijo del ministro o cuando se refiere a la juventud. Yo me he visto reflejada en esa juventud porque ya me he acostumbrado a relacionarme con gente de Guinea Ecuatorial. Pero me gustaría que cuando se haga un speech, un discurso, se incluya a la juventud de Guinea Ecuatorial dentro y fuera. Muchas veces, cuando nos dirigimos, parece que hablamos solo de los de dentro, estamos los de fuera. Ya con ese discurso, muchos se sienten apartados, no les interesa, porque se está hablando de un contexto que no conocen, como es mi caso. A mí ahora me preguntas de Unidad, Paz y Justicia, no te puedo contestar porque yo no estoy allí. Entonces, lo que puede generar es que yo me sienta apartada, no quiero opinar y me desarraigo, ¿vale? Después, otra cosa es lo que cada uno vive en su casa. No se ha hablado de esto, pero los mayores tienen mucho peso. Tenemos jóvenes que ante las situaciones de Guinea no hablan porque en su casa ya le han instaurado que no debe de hablar. De eso no se habla, pero esto nos lo enseñan. De esto no lo hables en público, esto no. Pero sí podemos hablar en público de las cosas que suceden en España. Entonces, es normal que haya un auge de la lucha antirracista y no haya un auge de lo que sucede en Guinea, porque ya te han inculcado que de lo de Guinea no puedes hablar. Esa es una parte. Otra, muchos son conscientes, muchos jóvenes son conscientes de que sus familias colaboran o se benefician del sistema. Entonces prefieren no opinar. A lo mejor sí que es verdad que tienen una opinión cercana a la nuestra, pero prefieren ya no hablar porque, claro, en su casa ya le han dicho que no debe de hablar de ciertos temas. Al final, todo se retroalimenta. Y esto genera lo que hablábamos antes de un chico de Guinea Ecuatorial que no siente su cultura, no siente su lengua, no entiende su comida, no conoce su país, no se sabe las provincias, no sabe absolutamente nada de la historia porque ya ha venido estudiando la historia de España y conoce mejor a Fernando VII, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos esos factores son los que hacen que una persona no se interese y no se motive por la lucha de lo que sucede en Guinea Ecuatorial. Entonces, el discurso debe de ser más inclusivo para los de dentro y para los de fuera. Eso es fundamental. Sí, yo creo además esto que ha comentado, que estábamos hablando de la herida que tiene que ver con la autoestima, sí, es que esa herida también la tienen muchas veces los padres y las madres, ¿no? Y sí, hay muchos padres y madres que no les cuentan nada a sus hijos ni a sus hijas acerca del país porque quieren que sus hijos se integren, ¿no? Y entre comillas de manera consciente. Luego también hay hijos e hijas
que se revuelven ante lo que han vivido en su casa, que quizás sus padres o sus madres han estado muy metidos en política y precisamente por eso Ya la se odian, apartan, sí. ¿no? Entonces, bueno, esto también hay que Sí, tenerlo en sí. cuenta, yo creo. Y otro punto a destacar. Hablamos de Guinea, no sé cómo buscar el término, pero de hacer nuestra educación que promueva más lo que es nuestra cultura como de guineoecuatorianos. Sí, pero vuelvo a lo mismo. Yo, que no he crecido ni he nacido en Guinea Ecuatorial, aquí en España, por ejemplo, ¿dónde puedo encontrar ese apoyo cultural, educativo? ¿Dónde lo encuentro? ¿Se ha realizado alguna vez? ¿Hay una casa de Guinea Ecuatorial donde yo pueda aprender sobre la cultura ndowe, la cultura visio, la cultura bubi, la cultura fan, la cultura criolla? ¿Puedo? No. Entonces, esto es fundamental porque si yo no tengo las herramientas para vivir en primera mano de aquello de lo que me puede nutrir como persona, no puedo defender otras causas, porque esa causa la voy a ver ajena. Es una pena, ¿no? Es lo que decían mis compañeros ponentes. Pero es así, no se ha reforzado esa base en los jóvenes de Guinea Ecuatorial que vivimos fuera. Yo hablo de los que vivimos fuera porque yo soy perteneciente, ¿no? De los que están dentro entiendo que tienen también limitadas su área de acción, por llamarlo de alguna manera. Sí que es cierto que hay asociaciones culturales, en Leganés y en Fuenlabrada hay bastantes asociaciones bubis, pero... Yo no soy bubi. Claro, claro, a eso voy, ¿no? Que a lo mejor tampoco hemos conocido lo que pasa en el resto de pueblos de Guinea. Total, yo no soy bubi. Sí, pero bueno, o sea, yo sí las conozco siendo fan, pero es verdad que a lo mejor yo soy periodista y precisamente por eso es como que me ha provocado curiosidad. Pero es que ese es el problema, que al final venimos educadas de esta manera, ¿no? O sea, no es una cuestión personal, ni siquiera de nuestros padres ni de nuestras madres, va más allá, es mucho más grande, ya está más arriba. De todas maneras, tú, pese a nacer aquí, te interesas por Guinea. ¿Cuál es tu historia y cómo crees que los jóvenes que han crecido fuera de Guinea podrían volver a conectar con sus raíces? Mi historia es muy simple porque al final pues soy otra chica más, hija de inmigrantes guineoecuatorianos, que en un determinado momento creo que, porque a mí me interesa lo que sucede alrededor, ya no solo lo que sucede en Guinea Ecuatorial o en España, lo que sucede alrededor. Veo una noticia que me choca porque creo que afecta a la gente que está allí, la gente que está aquí, a los mayores y a los jóvenes. Es que afectaba a todo el mundo. El caso es que había un silencio. ¿Por qué? No va de ideologías políticas, no va de clases sociales, algo fundamental, ¿por qué hay tanto silencio? Es lo único que a mí allí me activó y dije, oye, pues estoy en una posición en la que creo que puedo hablar, vivo en España, tengo libertad de expresión, puedo aprovechar esto para decir, oye, pero hay ciertos aspectos que creo que sí que se pueden hablar, que no deberíamos de poner tantos límites a algo que nos repercute a todos, indistintamente, da igual, o sea, ricos, pobres, de cualquier tipo de etnia, es que nos afectaba a todos. Entonces, esa fue mi única motivación, ver ese silencio que no compartía. Creo que ya hemos callado bastante y que al final no se nos está teniendo en cuenta tampoco a los que estamos fuera. Entonces, pues dije, las redes sociales, canal perfecto. No tengo los medios para escribir un libro y que me lo publiquen, ni mucho menos. Y creo que al final lo que yo buscaba con las redes sociales era una respuesta inmediata. Oye, yo opino esto, ¿tú opinas igual? Porque si opinas igual, bueno, vamos a compartirlo, vamos a alzar un poco la voz, porque es que si no vamos a seguir en silencio y se va a perpetuar otra vez esta misma situación que no veo el sentido. No le veo el sentido porque no lo he visto en ningún país. Solo lo había visto en Guinea Ecuatorial, muy peculiar. Entonces, básicamente era eso. Con la elección de las redes sociales, pero también de los vídeos, también te estás dirigiendo a un público muy concreto. ¿A cuál? Bueno, no me estaba dirigiendo a un público muy concreto. En aquel momento, cuando yo hice el primer vídeo, era realmente para mis seguidores, ¿no? Para un círculo más cercano, pero yo di el permiso para que pudiesen
publicarlo y pudiesen repostearlo y divulgarlo para que llegase a más gente, porque consideraba que realmente nos afectaba a todos. Pero fue a un público muy concreto en el ámbito en el que yo lo grabé, porque pero de haberlo pensado me hubiese dirigido a todo el mundo, porque realmente el mensaje era para todo el mundo. Porque creo que los mayores callando no nos hacen ningún tipo de favor. Tanto para bien como es que no nos hacen ningún tipo de favor. Sé que hay ciertas situaciones que no podemos denunciar abiertamente, pero hay otras que si no denunciamos nos van a jugar en nuestra contra. Yo esto lo comento también porque hay ciertos códigos que a lo mejor son más fáciles o ciertas vías que pueden resultar más sencillas para las personas más jóvenes, ¿no? Sí. Y repito la pregunta, ¿cómo podemos conseguir que haya más personas jóvenes que conecten con su raíz? Te digo esto porque yo he estado en movimiento antirracista con gente que lleva pendientes con la forma de África y recuerdo una chica que me dijo, yo soy Bubi, soy prima de tal persona que se apellida Ndongo. Y dije, ¿Bubi Ndongo? Entonces, creo que mucha gente ni siquiera sabe al pueblo al cual pertenece, cuál es su tribu, etcétera, etcétera. Es cierto que esto tiene que ver con lo que hayamos recibido en casa y tampoco se puede culpar a nuestros padres ni a nuestras madres porque su situación es la que fue y lo hicieron lo mejor posible. Pero ¿cómo conseguir que reconecten, sobre todo teniendo en cuenta que ahora el movimiento antirracista está fuerte? Cuando yo comencé en el movimiento antirracista apelábamos más a nuestra raíz a África, ahora se mira demasiado quizá a Estados Unidos. Bueno, el movimiento antirracista creo que se centra mucho en lo que es la persona como inmigrante. Como persona negra que vive en un país occidental, pero tú ¿por qué eres negro? Tú eres negro porque vienes de... Y están perdiendo esa raíz. ¿Cuál puede ser una motivación? Pues lo que yo decía, yo si en su momento hubiese tenido esos talleres, esas asociaciones, agrupaciones, que llegase realmente ese contenido para que los mayores pudiesen habernos acercado un poco más a nuestra cultura, creo que desde pequeños, si eso se fomenta desde pequeños, sí que puedes generar una juventud mucho más integrada en lo que es en el activismo. A estas alturas de la vida, cuando yo, por ejemplo, ya tengo 27 años, tengo mi estructura de vida y a lo mejor no le puedo dedicar tanto tiempo o le doy prioridades a otras cosas, a lo mejor se convierte es un poco más complicado. Y también creo que es fundamental recalcar que hay mucha gente que no tiene muy definida su identidad. Yo en este punto de mi vida ya la tengo más definida, hubo un tiempo en el que no. Una manera de poder ofrecer esa ayuda a esa juventud sería con lo que he dicho, con esas agrupaciones, foros y demás, para que sepan que no están solos. Y yo creo que con eso la gente misma ya despertaría de ese letargo. ¿Y qué piensas de las reuniones que sí que se han dado a lo largo del tiempo? Yo soy de Alcorcón, está muy cerca de Móstoles, y ahí hemos ido siempre a las BBC, bodas, bautizos y comuniones, aprovechar esos espacios para poder trasladar la cultura más allá de lo gastronómico, que es importante, más allá de los bailes, que es importante, pero quizás se pueden aprovechar estructuras preexistentes. Exacto, sí, cierto es, pero es lo que vuelvo. Al final nuestros mayores se centran también en lo que han conocido, en lo que saben y no utilizan esos espacios para ello. Y nosotros, al tampoco conocer esa utilidad, pues nos quedamos en un segundo plano y al final pues perdemos nuestra identidad, perdemos nuestra cultura, nuestra lengua y demás. Las redes sociales tienen un punto individual e individualista, no necesitas coordinarte con nadie, basta que utilices tu móvil, puedes emitir un mensaje y llegas a un montón de gente. Sí. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene eso? De momento desventajas no le he visto, porque sí que es verdad que el motivo por el que yo he empezado a hablar individualmente ha sido porque mucha juventud tiene muchos prejuicios respecto a la gente que tiene una ideología política y demás, tiene muchos prejuicios. Cuando ven que tú hablas en nombre de X asociación, ya no van a escuchar el mensaje. Cuando ven que habla Berta, dicen, a Berta la voy a escuchar, porque entiendo que es neutral y lo que me puede decir ella me puede calar más el mensaje. Pero cuando vas en nombre de, normalmente ya no están para escuchar, pues porque ya han escuchado qué tal asociación, ya han escuchado y demás, hay muchos prejuicios. Entonces, para mí ha sido muy fácil llegar a la gente de forma individual porque
no he tenido que respaldarme en ningún tipo de asociación y nadie me ha relacionado tampoco con nada. No han tenido ese rechazo hacia mí ni nada por el estilo. Ha sido muy fácil. Lo entiendo perfectamente, pero al mismo tiempo siento que lo individual es un poco antiafricano al mismo tiempo, Sí, claro. pero sí conecta con el entorno en el que estamos ahora mismo, Exacto, por otro lado. Exacto. Oye, ¿qué acogida estás teniendo con lo que estás haciendo, con los vídeos? ¿Y cómo llevas tú las respuestas? ¿Cómo lo gestionas? Pues la acogida ha sido positiva, pero básicamente porque la gente, si opina lo contrario, tampoco me lo muestra. O sea, al final están tan cohibidos, no terminan de expresarse, que si yo recibo un feedback casi siempre es positivo. Porque el que piensa contrario a mí no quiere mostrar esa parte o ese pensamiento, no quiere mostrarme esa cara suya, que yo la respetaría. Sería al final pues un debate entre lo que yo opino, lo que tú, y poder llegar a un acuerdo. No se da porque no les han inculcado a ello. Entonces, si opinan algo contrario, no me lo hacen saber. Pero sí que es verdad que cuando se trasladan mis vídeos o mi contenido y se lleva a algunos foros, sí que es verdad que he visto que gente más mayor puede comentar hacia lo que yo he publicado. Ojo, casi siempre hacen referencia a cómo me expreso, no se quedan con el mensaje, casi siempre es cómo me expreso, cómo visto. Pues yo ya sé que hablo de una manera a lo mejor muy occidental para tu gusto y que he visto de una manera occidental también para tu gusto, pero no te centras en el mensaje, con lo cual al final ese feedback o no me dice nada, directamente lo ignoro. Bueno, son esas las críticas que decía al principio el señor Cruz, que no nos hacen crecer, sino todo lo contrario, ¿no? Nos dejan siempre pequeños. ¿Qué mensaje darías a la juventud, ahora que te están escuchando y viendo, para que se unan, para que sumen? Porque al final, pues de alguna manera, la gente joven es el relevo, ¿no?, de quienes están ahora al pie del cañón y que llevan tantísimo tiempo. Pero esta pregunta realmente me gustaría formularla de otra manera. Adelante. Que sería, ¿qué es lo que nos ofrecen para que nos podamos unir? Porque desde mi confort, si no me ofreces nada, yo continúo en mi misma situación, que tampoco me va mal. ¿Qué es lo que nos pueden ofrecer ellos para que nos podamos impulsar, podamos motivar y podamos participar de una manera mucho más activa? Porque nadie se pregunta eso. ¿Qué es lo que ofrecemos a los jóvenes para que sean activos? Yo no tengo ningún tipo de programa electoral de ningún partido ni de ninguna asociación, nada. Entonces yo no puedo tener una causa, una lucha, porque tampoco me dan motivos por los que luchar. Entonces, partiendo de allí, yo creo que eso es fundamental. La gente se mueve por intereses, como bien ha dicho el señor Ellan Chama. Pues si te parece, esta puede ser la primera pregunta que se formule entre los panelistas. A mí me gustaría responder, en cualquier caso. Sí. Para mí es un país al que poder volver, porque nos pasamos todo el día quejándonos del racismo en España. Sí, sí, esto. Entonces, si lucháramos por otra Guinea, quizá tendríamos un sitio al que poder volver y quedarnos. Y eso es mucho, ¿no? Eso es mucho y conlleva también mucho. Pero Muchísimo, para ello debes de muchísimo. tener también algo a lo que aferrarte. Alguien que no conoce Guinea no puede luchar por Guinea. No, también es verdad, es súper Exacto. complicado. Entonces, es importante la formación, incentivar la cultura para que ellos puedan sentir que también forma parte de ellos. Porque si no es imposible. Es que hay mucha gente que prefiere vivir como un hijo de inmigrantes y con un trabajo mediocre ciudadano de segunda en España que volver a su país. Y es muy, muy fuerte eso. Pero es porque tampoco debe de tener un nexo o unas raíces muy profundas. Si esto se fortalece, obviamente ellos entiendo que también tendrán las mismas ganas por recuperar o por renovar Guinea, ¿no? Bueno, pues la pregunta...